Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un placer, un privilegio enorme poder compartir una vez más a través de este medio. Reciban un abrazo gigante, un abrazo enorme. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que están fuera de Colombia. Reciban un abrazo gigante, un abrazo fraterno de parte de mi familia, de parte de mi vida. Quiero agradecer también a todos aquellos que siembran en este ministerio. Gracias a ustedes la preciosa semilla puede llegar a muchos lugares. Mucha gente está siendo bendecida a través de su semilla. Quiero también aprovechar y agradecer a todos aquellos que nos ayudan a compartir este material. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Quiero iniciar el tema del día de hoy. Lo titulé El secreto de una vida estable. Titulé el tema del mensaje del día de hoy, El secreto de una vida estable. Y estoy convencido que a través de este mensaje, tu vida va a ser bendecida. Antes, como ya es costumbre, quiero invitarte a que hagamos la declaración de fe que va a salir aquí en pantalla. Digámosle a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Como te decía, hoy vamos a hablar acerca, o quiero comenzar haciéndote una pregunta, y es ¿cómo reaccionas cuando llegan las tormentas de la vida? Porque al final del día todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos dificultades y también todos enfrentamos momentos de incertidumbre. La cuestión no es si vendrán esas tormentas, sino cómo estamos preparados para recibirlas. Dicen que una persona optimista mira una tormenta y dice: una oportunidad para probar mi nuevo paraguas. Y el pesimista dice: lo sabía, este paraguas seguro se rompe. Pero hoy no vamos a hablar del paraguas, sino de los cimientos que cuando la tormenta llega nos mantiene firmes. Vamos a ver una historia que está en Mateo 7 del 24 al 29 y vamos a analizar cómo Jesús concluye, después de concluir el Sermón del Monte, una serie de enseñanzas que abordan la ética y la moral en el reino de Dios. Vamos a ver que él utiliza la metáfora de dos constructores, uno sabio que construye sobre la roca y otro insensato que construye sobre la arena. Amigo y amiga, quiero decirte que todos estamos construyendo. Muchos están construyendo carreras, otros están construyendo hijos, otros están construyendo relaciones, hogares, otros están construyendo empresa. Sin importar lo que construyas, tengo que decirte que la sabiduría es fundamental para establecer una base sólida. Y no solo establecer una base sólida, sino también elegir los materiales. No se trata solo de conocimiento, sino de aplicarlo correctamente en nuestras vidas. De hecho, esto es sabiduría. No es solo conocer las cosas, sino cómo aplicamos ese conocimiento a la vida diaria. Y es interesante porque en el tiempo de Jesús, amigo y amiga, la construcción era una tarea sumamente meticulosa, ya que Palestina, con su clima árido, experimentaba lluvias estacionales repentinas. Las casas que no se construían sobre bases sólidas eran vulnerables a derrumbes. De hecho, Jesús en este pasaje usa una imagen cotidiana, totalmente normal, para hablar de algo mucho más profundo, la base sobre la cual construimos nuestras vidas. Así que quiero pedirte que me acompañes en esta historia. Vamos a leerlo. Dice Mateo 7 del 24 al 29 lo siguiente. Vamos a ver cómo es importante construir sobre la roca. Dice la palabra del Señor así: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo le digo. Mira lo que dice: escucha lo que enseño y hace lo que yo digo. Es como una persona precavida, sabia, dice en otra versión, que construyó su casa sobre una roca firme o sobre una piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre una piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, o sea que hay personas que pueden escuchar, pero no quieren hacer. Dice, le compararé, lo que yo digo es una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba
con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Y es interesante porque la sabiduría es fundamental al momento que nosotros vamos a construir. Es fundamental. De hecho, es interesante porque el primer punto que quiero hablarte es que la sabiduría de construir sobre la roca. Dice la palabra del Señor, la sabiduría está en aplicar las enseñanzas de Jesús, no solo en escucharlas, no solo en conocerlas. Y el pasaje que vamos a leer dice, el que escucha lo que yo enseño, nota que no es escuchar cualquier cosa, recuerda, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Aquí el Señor está mencionando algo que es sumamente fundamental que conozcamos. Es sumamente importante. La sabiduría, como te decía, no está solo en saber lo que es correcto, sino en aplicarlo. De hecho, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, quiero también que me acompañes a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Le está hablando Pablo, ¿no? Al buen Timoteo. Le dice, persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué nos hace sabio? La palabra de Dios. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no solo es inspirada, dice, es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es interesante este pasaje porque cada vez que enfrentes una decisión importante, pregúntate, ¿esto está alineado a las enseñanzas de Jesús? Hay gente que quiere o que se vuelve muy religiosa y quiere que Dios les hable a través de varias cosas. Señor, revélame qué ropa me debo poner. Espíritu Santo, qué ropa me debo poner hoy para salir. Y se comienza a volver muy mística en cosas. La palabra de Dios, amigo y amiga, está totalmente revelada. Simplemente tenemos que escudriñar las escrituras. Evalúa si estás actuando conforme a los valores que Cristo ha establecido. Por ejemplo, si estás casado, no puedes decir, Señor, ¿será que usted quiere que deje a mi esposa? Porque obviamente la voluntad de Dios es que no lo hagas. Obviamente lo que Él enseña es que el hogar debe guardarse. Y te estoy hablando no solo desde una perspectiva teórica, ¿no? Sino una práctica diaria en nuestra vida. El edificar, amigo y amiga, sobre la roca es edificar sobre Cristo. Edificar sobre el Mesías. Edificar sobre sus mandamientos, sobre lo que Él enseñó. Amigo, cualquier otro fundamento que no sea Cristo y sus escrituras es vano. Hay gente que construye sobre la economía, por ejemplo. Y cuando la economía se pone endeble, como la economía es cambiante, y cuando falla, entonces se dan cuenta que su vida estaba cimentado sobre algo que no valía la pena. Hay gente que edifica su vida en torno a los hijos, su hogar en torno a los hijos, y cuando los hijos se van, entonces se dan cuenta que el fundamento no era el adecuado. Edificar sobre la roca es edificar sobre la persona de Jesús, sobre sus enseñanzas. ¿Verdad? Mateo 16, 18, Jesús habló de esto, pero se ha sacado mucho de contexto este pasaje. Jesús le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. De hecho, recuerdas que Simón no se llamaba Pedro, sino Pedro significa piedra, piedra pequeña. Y dice, sobre la piedra grande edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucha gente ha sacado de contexto este pasaje porque no entiende lo que está hablando el Señor. Si usted lee versículos antes, esta afirmación de Jesús viene luego de una declaración de que Pedro reconociera a Jesús como el Mesías. Cuando él dice, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre este fundamento, sobre esta verdad, sobre la persona de Cristo, es lo que está hablando. No está hablando que va a edificar sobre la persona de Pedro. Y muchos dicen que Pedro es el fundador de la iglesia, y no es así, no es cierto. De hecho, el líder de la iglesia era Santiago, si tú estudias o si ves varios historiadores. Lo que está diciendo el Señor es, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia, sobre la verdad de Cristo. Si la iglesia
La iglesia, de hecho, amigo y amiga, no es una denominación. La iglesia no es un grupo de personas, sino todo aquel que es edificado sobre el fundamento de Cristo. Hay reuniones en las que el fundamento no es Cristo. Por supuesto que son cristianas, católicas, mormonas, etc. Si el fundamento no es Cristo, no estamos siendo edificados sobre las verdades que Él habló. Existen múltiples iglesias que pueden no estar hablando del fundamento y están edificando sobre cualquier cosa, menos sobre la persona de Jesús. Por eso es muy importante que tú analices tu vida y te des cuenta si estoy edificando mi relación sobre la verdad de Cristo, si estoy edificando mis finanzas sobre la verdad de sus enseñanzas, si estoy edificando a mis hijos. Me gusta mucho el pasaje de Timoteo porque dice lo que aprendiste desde niño, es decir, desde niño, así como les obligamos a veces a nuestros hijos que vayan al colegio, que se preparen, que se capaciten. De igual manera nosotros tenemos que fundamentarlos en la palabra de Dios. Es interesante porque hoy en día existen muchísimos devocionales. Todo el mundo escucha devocionales. Existen muchísimas cosas, pero estudios han demostrado que cada vez menos las personas están leyendo la palabra de Dios. Se están llenando de muchos fundamentos, pero no se están edificando sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Y amigo y amiga, aún Pablo lo dijo, si cualquiera, aún nosotros viniéramos, un ángel del cielo viniera a predicarles un evangelio diferente al de Cristo, sea anatema, sea maldición. Es decir, el fundamento tiene que ser las escrituras, la verdad de Cristo que nos revela. El segundo punto que en este bello espacio quiero compartirte, en esta enseñanza de cómo tener una vida estable, es la fragilidad de construir sobre la arena. No te pongas a nivel del necio, resultará que el necio eres tú, dice Proverbios. Vamos a ver cómo es muy frágil. El Señor usa estos dos constructores, usa esta alegoría de dos constructores y menciona que el uno edifica sobre la roca y el otro sobre el terreno, sobre la arena. Obviamente ellos sabían lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían, la arena representaba todo lo que es inestable, todo lo que no puede soportar las tormentas de la vida. Construir, amigo y amiga, sobre la arena es como basar nuestras decisiones en valores temporales, como el dinero, como la fama, como las opiniones de otros. Y eso es muy peligroso. De hecho, Proverbios 26, en el pasaje que acabamos de leer, dice, no te pongas a nivel del necio. ¿Sí? Yo quiero preguntarte, tu vida, ¿qué fundamento tiene? ¿Tu vida cuando llegan las tormentas está sobre la verdad de Cristo, sobre su persona? ¿O qué fundamento tiene? Quiero nada más mencionarte que Proverbios 26 habla y dice, no te pongas, quiero leerlo desde el 4 en adelante, dice, no te pongas a nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Pon al tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. Enviar como mensajero a un tonto da lo mismo que no enviar a nadie. Dime de qué sirve que el tonto diga proverbios y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Absolutamente para nada, ¿verdad? Dice, dime de qué sirve alabar al tonto y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Para nada. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Está hablando el Señor de que es muy peligroso edificar, es muy peligroso escuchar a alguien que no tenga el fundamento de Cristo. Por eso, amigo y amiga, te pregunto, ¿sobre qué fundamento estás edificando? ¿Sobre qué fundamento está girando tus principios, tu vida? Es interesante porque los constructores, conseguir piedra, edificar sobre piedra era muy difícil en Medio Oriente en ese entonces. Pero el Señor está diciendo, es necesario que comiences a edificar sobre la roca. ¿Sobre qué estás edificando, amigo y amiga? La roca representa a Cristo y sus enseñanzas, la palabra de Dios. Caminar en el Espíritu es caminar en la palabra del Señor. Caminar en el Espíritu no es solo hablar en lenguas, caminar en el Espíritu no es solo ver milagros, caminar en el Espíritu es caminar en los principios del Señor. Evalúa los fundamentos sobre los cuales estás construyendo tu vida. ¿Sí son sólidos? Tómate un tiempo cada semana para reflexionar sobre si tus decisiones están cimentadas en principios eternos o principios efímeros que pronto pasan. Hay gente que vende sus principios dependiendo del estado de ánimo. Hay gente que traiciona los principios dependiendo de cómo se siente. Hace un tiempo atrás conocí una familia que parecía tenerlo todo. Una casa grande, buenos empleos y éxito.
Pero cuando el padre perdió su trabajo, todo se derrumbó. No solo financieramente, sino emocionalmente también. Estaban construyendo sobre la arena de la estabilidad económica, y cuando esto falló, todo lo demás también. Comenzó a fallar el hogar, comenzó a fallar los hijos y absolutamente todo. El tercer punto, amigo y amiga, del cual hoy quiero hablarte y que es muy importante, es acerca de la tormenta. El Señor les dice que no importa sobre lo que edifiques, si sobre la roca o sobre la arena, van a venir vientos, tempestades y ríos golpearán contra la casa. Nota que no está prometiendo una vida sin problemas. El Señor no está prometiendo una vida relajada, ¿verdad? No dice, si conoces a Cristo, todo irá bien. La tormenta en la parábola de Jesús representaba los desafíos inevitables de la vida. Hay tormentas que van a llegar sin que nosotros las esperemos. Te hablaba que hay tormentas la semana anterior en las cuales nosotros nos metemos, como Jonás, por salirnos de la voluntad de Dios, pero hay otras tormentas que inevitablemente llegarán. Como la tormenta cuando el Señor estaba dormido en la barca, recuerda, si se levantó una gran tormenta y dice que los discípulos se asustaron y levantaron al maestro. Van a haber tormentas, pero a pesar de las tormentas, no sé qué tormenta estés atravesando. Quizás una tormenta de salud, quizás una tormenta en tu empresa, quizás una tormenta en tu economía, pero te quiero decir algo, las tormentas sirven para ver el respaldo de Dios, para que evidenciemos la gloria de Dios. No sé qué tormenta, a veces pasamos pérdidas, fracasos, decepciones. Es interesante que Jesús no dice que la casa que está construida sobre la roca no enfrentará tormentas. La clave está en cómo esa casa permanece firme. Desarrolla, amigo y amigo, una vida de oración. Desarrolla una vida de estar fundamentado en la lectura de la palabra, de una comunión íntima con Dios. Esto hará que te mantengas firme cuando las tormentas lleguen. Así como un árbol profundo resiste el viento, nuestra vida espiritual debe tener raíces profundas. La elección siempre va a estar en nuestras manos. La parábola termina con una advertencia, ¿no? Jesús deja claro que hay dos tipos de constructores, pero solo uno es sabio, solo uno es sensato. Al final, la elección de sobre qué construimos nuestra vida depende no de Dios, sino de nosotros. Por eso es que la vida en Cristo es una escogencia. El caminar con Dios es una escogencia. Y te decía que caminar en el Espíritu es caminar en las verdades de la palabra del Señor. Hace algunos años conocí una persona que en medio de una crisis familiar decidió volver a Dios. Después de haberse alejado por años, me dijo, he estado, pastor, construyendo sobre la arena por tanto tiempo, pero ahora quiero comenzar a construir, edificar sobre la roca. Y hoy su vida es un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando nos rendimos a sus enseñanzas. Hoy, amigo y amiga, te pregunto, ¿sobre qué estás edificando? Las tormentas van a venir, eso es seguro. El Señor dijo que iba a pasar. Lo que no es seguro es que si tu casa estará en pie después de ellas. Jesús nos invita a construir sobre la roca firme, sobre la roca estable, que es su palabra. Y esta es una invitación que no debemos ignorar, que no podemos ignorar. Por eso quiero decirte que cuando acabe esta transmisión, reflexiones profundamente sobre esta incógnita que Jesús deja en el aire. ¿Seré yo un constructor sabio? ¿Seré yo un constructor prudente, sensato, que escucha y hace? ¿O seré un insensato que solo escucha pero ignora? La respuesta está en ti. Pero hoy quiero decirte, elige sabiamente, porque tu futuro espiritual, tu futuro emocional depende de ello. Quiero invitarte en esta hora, motivarte en esta hora. Nunca es tarde para tomar decisiones correctas. Nunca es tarde para volver a edificar. Dice la palabra del Señor que el alfarero que el profeta bajó a la casa del alfarero y la obra se rompió en sus manos y él volvió a edificar de cero. El Señor puede hacer, no importa cómo está tu hogar, que tu hogar tenga un hogar estable. El Señor puede hacer que tus finanzas sean estables. El Señor puede hacer que tus hijos comiencen a caminar en una estabilidad, pero tenemos que fundamentarlo sobre la palabra del Señor. Tenemos que presentar nuestras vidas delante de Él y edificar, comenzar a construir sobre sus mandamientos, sobre sus estatutos. Pregúntate en cada área, en las finanzas, ¿estoy edificando, estoy cumpliendo los principios que Dios ha establecido? Pregúntate en tu hogar, ¿estoy cumpliendo los principios que Dios ha establecido? Pregúntate con tus hijos, ¿estoy edificando sobre la roca que es Jesús? ¿O sobre qué estoy haciéndolo?
Y cuando tenga la respuesta, nunca es tarde para volver a cumplir los principios que Dios ha establecido. Así que quiero guiarte en una corta oración. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: amado Dios celestial, Padre mío, Dios bueno, hoy delante de ti quiero darte las gracias. Señor, gracias por cada una de tus enseñanzas, por tu palabra. Señor, seguramente hay gente que nos está viendo que está atravesando tormentas, quizás tormentas de salud. Pero está escrito y hoy nos paramos sobre una roca sólida, firme, que dice, Señor, que por tu llaga ya he sido curado. Yo les digo a las personas, tú decides a quién creer, si creer a un dictamen o creer y cimentarte en la palabra de Dios. La decisión es tuya, amigo y amiga. Pero hoy quiero invitarte que junto conmigo te pares firme en las promesas de Dios y digas: Señor, por su llaga he sido ya curado. Dile: acepto tu sanidad, acepto tu palabra en el nombre de Jesús y recibo sanidad sobre mi cuerpo. Señor, si alguien está atravesando una tormenta en el área económica, dile: Señor, en lugar de quejarme, en lugar de preguntarme por qué, comenzaré a administrar bien las finanzas. Comenzaré a cumplir tus principios, que mejor es dar que recibir, a sembrar en tu reino, y entonces veré tu respaldo. Dile: Señor, si estoy atravesando una tormenta en mi hogar, comenzaré a afirmarme en tus principios que dicen: no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Dile: Señor, si tengo que pedir perdón, si tengo que reconocer mis errores, voy a comenzar a hacerlos, porque hoy quiero edificar mi relación, mis hijos sobre la roca. Dile: Señor, la manera de construir es escuchar y hacer lo que tú nos enseñaste. Padre bueno y fiel, yo te doy gracias por esta palabra. Seguramente muchos necesitábamos, Señor, escuchar estas verdades. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y produce un resultado cuando lo ponemos por obra. Por eso en esta bella mañana, en esta bella tarde, noche, en la hora que nos estés viendo, dile: Señor, quiero agradecerte porque hoy me afirmo en tus principios y en tu palabra. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Todo lo que has dicho lo cumplirás, Señor, y yo lo creo hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir a través de este medio. Quiero invitarte que nos sigas. Puedes escanear este QR y puedes ir a seguirnos en Instagram. Estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok. Acompáñanos, por favor, y ayúdanos a compartir las reflexiones que subimos a diario. Nosotros subimos reflexiones todos los días, cortas, mensajes cortos, los cuales estoy seguro te edificarán. También quiero aprovechar y darte un saludo, un abrazo grande de parte de Luisa Fernanda, mi esposa, de Dulce María, mi niña, de David Adrián, el bebé. Recibe un abrazo gigante desde acá, desde la ciudad bonita, en Bucaramanga, Colombia. Mil y mil bendiciones. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.